Hola, ¿qué tal, gente, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Estamos ya en la clase número 346 y hoy continuaremos desarrollando el tema del hebreo al máximo. Como siempre, la invitación es la misma, que te suscribas ya mismo al canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases de YouTube. Y no te pierdas ninguno de los videos o de las clases. Si te gustan los videos o las clases, compártelo, dale me gusta, deja tu comentario, los está leyendo y contestando, y también deja tu sugerencia que te gustaría que estuviera desarrollando en este mismo espacio. También voy a dejar en la descripción, perdón, del video, mejor dicho. Voy a dejar el enlace para que puedas entrar y adquirir el libro de verbos, más de 600 verbos en hebreo, un material que te va a ser súper útil para el aprendizaje de este idioma. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Rápidamente, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver el hebreo al máximo. Vamos a continuar viendo el cómo preguntar, parte 5, y hoy veremos dos palabras, y vamos a ver otra, se las he guardado, la voy a estar explicando más adelante. Veremos el diccionario de palabras desconocidas y también la frase del día. Comenzamos entonces con el tema del día de hoy. Rápidamente, el tema, lo recuerdo, es la palabra ok, vamos a continuar con este tema, con esta serie de videos que he venido haciendo, enseñando o recordando más bien, porque esto no es nuevo, lo habíamos visto. Para quien no lo ha visto, pues lo estoy enseñando. Era el cómo preguntar. Ok, cómo preguntar, ya hemos visto que hay diferentes formas de preguntar, diferentes palabras que podemos utilizar para podernos dirigir, para poder dirigir una pregunta informativa y recibir asimismo la respuesta deseada. Ya vimos en videos anteriores lo que era la palabra ma, que es el qué, ¿sí? ¿Qué? Ma. Vimos el eise, que es como un cuál o también es un qué. Y hoy vamos a ver el ej. La palabra en hebreo es el cómo de pregunta. Vamos a ver el cómo de pregunta. Habíamos explicado en videos anteriores que la palabra ma también podía ser un dependiendo del contexto. Mejor dicho, en un solo contexto específico, la palabra ma podía tomar equivalencia o podía tener el mismo significado que la palabra realmente sí es la palabra cómo de pregunta. Y vamos a ver otra palabra que es keitzad. La palabra keitzad es un cómo, pero ya vamos a ver qué es keitzad. También es cómo. Y entonces ya dijimos y keitzad. La palabra en hebreo significa literalmente el cómo para preguntar. Esto ya lo dije. Es la forma más popular para preguntar cómo, ¿ok? Sin embargo, al igual que en el caso del ma, que si lo recuerdan era la palabra o lo que significaba en hebreo que de pregunta, también el de pregunta tiene una manera formal. Aquí nos faltó la L, formal. Su forma formal o su manera formal, mejor dicho, es keitzad. Y esta es la segunda palabra que estamos viendo aquí en el título, keitzad. O sea, keitzad también significa cómo de pregunta, pero se utiliza más que todo en los libros de texto o en conversaciones formales. Es decir, ahora ya es, digamos, son sinónimos, pero se utilizan en diferentes contextos. El es una palabra más utilizada en el medio común, en las conversaciones diarias, ¿sí? Normalmente. En cambio, keitzad es más formal, se utiliza más en preguntas de libros de texto o, por ejemplo, en conversaciones muy formales, por ejemplo, en entrevistas o, digamos, algún tipo de competencia. También se puede utilizar la palabra keitzad. Pero las dos palabras significan cómo de pregunta. Cómo de pregunta. Esto es importante entenderlo. Ahora vamos a ver cómo, primero que todo, se escribe la palabra cómo de pregunta. La palabra en hebreo se escribe de esta manera. Aquí lo tenemos en la tabla. Es una alef, una yud y una
Haf Sofit, que de hecho, si lo leemos, debería de sonar ese es el sonido real de esta palabra. Sin embargo, digámoslo así, cuando en el habla israelí normalmente no se dice eich, sino que se pronuncia se come la i del medio, ¿sí? Debería realmente ser eich es como, pero normalmente no dicen eich, sino que dicen Esto te lo estoy enseñando, te lo estoy diciendo, para que lo entiendas. Así como lo he escrito aquí en la transcripción, significa el cómo de pregunta. Y la otra palabra, la que es para la manera formal, es keitzad. Keitzad, que se escribe con Haf, Yud, Tzadik, Dalet. Otra vez, Kaf, Yud, Tzadik, Dalet. Y esto suena Keitzad. 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 ¿Ok? Otra vez, y Keitzad. Estas dos palabras son sinónimas. Simplemente una es más en el habla popular y la otra se utiliza más que todo en el habla formal. Muy bien, vamos a ver ahora ejemplos para poder entender. Tagid, Tagidli Ilan, Ejata, Tagidli Ilan, Ejata. Y aquí está el primer ejemplo. Tagid, la palabra tagid es el verbo decir conjugado en futuro para el pronombre usted, o sea, diga, ¿sí? Diga, usted diga o tú dirás. Li, a mí, o sea, dime. Esto es lo que quiere decir, tagidli es dime. Ilan es el nombre de la persona a la cual me estoy refiriendo. Ilan, dime Ilan. Tagidli Ilan. Ata. Es como, ¿sí? Y ata, usted. Como tú. Eso quiere decir, o sea, sabemos que en el medio debería aquí ir un verbo cero estar. ¿Cómo estás tú? O cómo tú estás. Ata, ¿cómo estás? Es lo que significa. Y ojo con esta pregunta, ¿cómo estás? Porque habíamos visto en videos anteriores cuando vimos la palabra ma, que es el qué de pregunta, que solo en un contexto específico la palabra ma podía tomar también el significado de cómo, de Por lo tanto, otra forma de decir cómo estás sería ma shlomcha. Ma shlomcha, aquí el ma pasa a ser cómo. Ya no es qué de pregunta, sino cómo. Y shlomcha es la palabra, si literalmente, shlomcha quiere decir tu paz. Shalom shelcha, shlomcha. Shalom shelcha, ¿cómo está tu paz? O cómo estás, sería la traducción en el español. ¿Cómo estás? Ma shlomcha. O sea, para que lo entiendan, solo en este contexto la palabra ma puede tomar el significado de que es cómo. Pero también, ¿cómo estás? Se puede decir como ejatá. Ejatá, ¿cómo estás? Literalmente, ejatá, ¿cómo estás? ¿Sí? Para que me entiendan. En cambio, mashlomja no es literalmente. Mashlomja hay que entenderlo como ¿cómo está tu paz? ¿Verdad? Y decir o entender de que la traducción real al español sería ¿cómo estás? Otra vez, tagid li ilan, ejatá, mashlomja. Tagid li Ilan, ejata mashlomcha. O sea, dime Ilan, ¿cómo estás? Veamos otro ejemplo. Ech ze oved. Ani rotze ladat ech bonim bait. Ech ze oved. Y esta pregunta sí que es muy utilizada. Ojo, aquí se las estoy enseñando. Es una pregunta bastante común del diario vivir. ¿Sí? Ech ze oved. La palabra ech ya vimos que es como. Ech, como. Ze es la palabra esto o eso, y oved es el verbo trabajar o funcionar conjugado en presente para los pronombres masculinos singulares. O sea, cómo esto funciona o cómo funciona. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Ech ze oved, ¿cómo funciona? Ani es yo. Rotze es el verbo querer conjugado en presente para los pronombres masculinos singulares. En este caso para el pronombre yo, ani, para hombre. Yo quiero. Ani rotze. Ladat, el verbo saber en su forma infinitiva. Y aquí otra vez aparece el cómo de pregunta. Bonim, el verbo construir, conjugado en presente para los pronombres masculinos plurales. ¿Cómo construir o cómo se construye, más bien? ¿Cómo se construye o cómo construyen? Porque está en plural, ¿no?
sería literalmente cómo construyen. O sea, ellos, cómo ellos construyen. Bait, y la palabra bait es una casa. ¿Cómo construyen una casa o cómo construir una casa? También puede ser la traducción al español. Ech bonim bait. Otra vez. Ech ze oved, o sea, ¿cómo funciona esto? Ani rotze ladat, yo quiero saber. Ech bonim bait, ¿cómo construir una casa? Veamos otro ejemplo rápidamente. Ahora vamos a hacer, ya vimos en los ejemplos digamos, una conversación del diario vivir, que se utiliza más que todo la palabra ej. Ahora vamos a ver, digamos, preguntas un poco más elevadas, un poco más formales, que utilizamos, en las cuales utilizamos el keitzad. Y este es el primer ejemplo. Keitzad tnuat hasivuv ha'atzmi kadur haaretz tzviv hashemesh tuchal leasbir. Otra vez. כיצד תנועה הסיבוב העצמי, כדור הארץ, סביב השמש, תוכל להסביר? Vamos a ver, ¿qué quiere decir כיצד? כיצד es cómo. תנועת. La palabra tnua es movimiento o corriente. ¿Cómo es el movimiento? כיצד תנועה. Y ojo que tiene una T al final, por lo tanto se convierte en una smihut, o sea, movimiento de. Keitzat et nuat, o sea, ¿cómo es el movimiento de? Hasivuv es la palabra de vuelta o giro, o sea, ¿cómo es el movimiento de rotación? Es lo que quiere decir. Keitzad et nuat hasivuv, o sea, ¿cómo es el movimiento de rotación? Ha'atzmi es la palabra propio, ¿cómo es el movimiento de rotación propio? Así se dice en hebreo. Kadur Haaretz, o sea, de la Tierra. Kadur Haaretz es el planeta Tierra. Zviv, la palabra Zviv es alrededor. Hashemesh, o sea, del Sol. Tujal es el verbo poder conjugado en futuro para el pronombre usted. Tú puedes o podrías. Leasbir, explicar. Otra vez, Keitzad, y ojo, Keitzad, ¿cómo? Etnuat hasivuv ha'atzmi כדור הארץ סביב השמש, תוכל להסביר? O sea, ¿cómo es el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol? ¿Puedes explicar? Y veamos el último ejemplo que también utilizamos כיצד. כיצד מייצרים כרטיסים אלקטרוניים למחשבים? כיצד הם מותקנים על המחשב? כיצד, la palabra כיצד, ¿cómo? Pero ya es un cómo formal. מייצרים, el verbo crear, fabricar, conjugado en presente para los pronombres masculinos plurales, cómo se fabrican o cómo ellos fabrican. Kartisim es la palabra tarjetas. Electronim, o sea, electrónicas, cómo se fabrican las tarjetas electrónicas. La machshevim son computadores, o sea, para los computadores, la machshevim. Keitzad, otra vez el cómo formal de pregunta. Hem, o sea, ellos, o sea, las tarjetas, porque en hebreo kartisim es masculino, por lo tanto es hem, keitzat hem, como ellos. Mutkanim es el verbo ser instalado, conjugado en presente para los pronombres masculinos plurales. En este caso, para el pronombre hem, ellos, como ellos son instalados o como ellos se instalan a la machshev, o sea, al computador, al PC. Otra vez, כיצד מייצרים כרטיסים אלקטרוניים למחשבים? כיצד הם מותקנים על המחשב? O sea, ¿cómo se fabrican las tarjetas electrónicas? ¿Sí? Para los computadores, por supuesto. ¿Cómo se instalan al PC o al computador? Y muy bien, amigos, llegamos al diccionario de palabras desconocidas. La primera palabra que les traigo es la palabra etnua. Esta la vimos, etnua. La palabra etnua es la palabra movimiento en hebreo, pero también puede ser una corriente. Etnua es una corriente, un movimiento. Y muchos movimientos, muchas corrientes en hebreo, etnuot. Etnua, y ojo que hay que pronunciar la T, pero sin vocal, etnua. Y tnuot. Tnua, tnuot.
Siguiente palabra, la palabra lesovev. Lesovev, el verbo lesovev es el verbo girar o voltear. Lesovev, que conjugado en todas sus formas en presente queda de la siguiente manera. Mesovev para los pronombres masculinos singulares. Mesovevet para los pronombres femeninos singulares. Mesovevim masculinos plurales y mesovevot femeninos plurales. Otra vez, lesovev, mesovev, mesovevet, mesovevim, mesovevot. Y el nombre de la acción de este verbo es sibuv, que este lo vimos. Sibuv es un giro o una vuelta. Sibuv, sibuvim, que es un giro o muchas vueltas, muchos giros o muchas vueltas. Otra vez, sibuv, sibuvim, sibuv, sibuvim. Siguiente palabra, bnia, también la vimos. Bnia es una construcción, bnia. Y hay que hacer sonar la B, la B. Bnia, bnia. Y muchas construcciones, bniot. Bnia, bniot, bnia, bniot. Siguiente palabra, la palabra cartis, la vimos, una tarjeta o un boleto, una entrada, cartis, o una tarjeta normal de crédito, puede ser cartis. Y muchas tarjetas, muchos boletos, cartisim. Otra vez, cartis, cartisim, cartis, cartisim. Y la última palabra del día de hoy es guf. La palabra guf es un cuerpo. Y muchos cuerpos, gufim. Guf, gufim, guf, gufim. Y muy bien amigos, llegamos al final de esta clase y nos despedimos no sin antes con la frase del día. Ech lishmor a la temperaturat haguf bakor. Ech es el cómo de pregunta, lishmor, mantener o guardar, al temperatura, o sea la temperatura, temperaturat, o sea la temperatura de haguf, del cuerpo, o sea la temperatura corporal. Bakor, o sea en el frío. Otra vez, ech lishmor a la temperaturat haguf bakor, o sea, cómo mantener la temperatura corporal en el frío. Y muy bien amigos, me despido por el día de hoy. Nos estaremos reencontrando Dios mediante en el día de mañana con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, el hebreo al máximo.